Escritura claramente dice que tenemos la mente de Cristo, por un lado. Así que tenemos la mente de una persona sobrenatural, que no es solo humano, porque Cristo también es humano, sino que desde siempre es creador, Dios, sobre todos los dioses, el único creador, porque Cristo también es Dios. Es decir, de hecho fue Dios siempre y solo se convirtió en humano hace 2026, 2027 años, cuando estuvo en la tierra. Ahora, Él tiene ambas naturalezas, por lo cual puede comprender en parte nuestra mente humana, porque también fue formado con una mente humana. Ahora, si también era divino y podía obrar, la Escritura dice que era tan Dios como si no fuera hombre, tan hombre como si no fuera Dios. Ambas cosas en un mismo ser, pero la gente lo miraba. Dice Isaías, en cuanto a su apariencia, le vimos más sin apariencia para que le deseemos. O sea, es decir, que una persona normal, no era rubio, bello, buen físico, ojos celestes, era una persona normal, era un hombre común, un hombre promedio, lo que se llama un hombre promedio. Ahora, dentro de ese hombre promedio estaba la mente del Creador, la mente de Yahweh, el que las personas se fascinan cuando ven Star Trek, toda la serie de películas o filmografías o documentales que existen del universo. Ese mismo creador estaba envasado en una persona que no se sabe exacto, pero de promedio tendría cerca de 1,80 m, 1,78 m, porque era más o menos el promedio de las personas, incluso menos, 1,76 m, de las personas altas israelitas, y él era israelita. Así que no podemos suponer que tenía 1,95 m como los alemanes, porque no era alemán, ni tampoco 1,55 m como los pigmeos, porque tampoco era pigmeo. Era israelita y era tipo de una persona normal, promedio de la media de los ciudadanos de ese momento. Ahora, dentro de ese ser habitaba la plenitud de la verdad, como dice San Juan. En el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se encarnó, que es Cristo, siempre habla de Cristo. Entonces, esto demuestra que cuando la Escritura dice, vosotros tenéis la mente de Cristo, no está usando una metáfora, no está utilizando un simbolismo, puesto que Cristo no es simbólico ni metafórico, es una persona que, varón, hombre, que nació, Dios mismo también, que era incluso físicamente promedio, normal, común, por decirlo de alguna forma, como cualquiera de los hombres que puede haber de descendencia israelita. Entonces, nosotros tenemos la mente de Cristo, pero Cristo también era Dios. Entonces, tenemos la mente de ¿quién? La mente de Dios. Efesios dice que tenemos la mente de Cristo. Y Efesios también dice que pongamos la mente en el Espíritu. Ahí está el secreto que la gran mayoría de las congregaciones, la gran mayoría de los hermanos a lo largo y ancho de este planeta Tierra, no terminan de ver ni de comprender. La mente es lo que maneja al humano. Si el humano cree determinada cosa, determinada filosofía, se va a comportar de acuerdo a esa filosofía. Es imposible que alguien crea en la filosofía naturista y todos los días lo veas comer hamburguesa, chorizo, bife lleno de grasa. ¿Por qué no lo hace? Porque cree en la filosofía naturista. Es imposible que, por ejemplo, los veganos los veas asiduamente comer este tipo de comida que le llaman chatarra, comida fat food. Es imposible. ¿Por qué? Porque creen en una ideología natural. Entonces, eso demuestra claramente que nos maneja la mente. Entonces, si nosotros no ponemos la mente en el espíritu, la mente humana no la ponemos en el espíritu,
no se puede expresar la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque ¿dónde está en nosotros la naturaleza divina? Dice, recibiréis poder, Hechos capítulo 1, verso 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y se utiliza esta cita porque Cristo mismo les dijo antes, vayan a Jerusalén y pónganse a orar y a ayunar y a buscar a Dios y no se muevan de ahí hasta que venga el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? En nuestro espíritu. Está pegado, porque dice la Biblia, que es el arras de la promesa que está pegado a nuestro espíritu, está fusionado con el espíritu humano. Entonces, por eso, la Santa Escritura y la gran sabiduría, todo entendible, todopoderosa, sobredimensional del Creador del universo, que nos dice que pongamos la mente en el espíritu, porque cuando ponemos la mente en nuestro espíritu humano, resulta que ¿quién está pegado a nuestro espíritu humano? El espíritu divino, el espíritu del Creador todopoderoso está pegado a nuestro espíritu humano. Así es como funciona para que esto, que es la Santa Escritura y que dice, mi palabra no volverá vacía, sino que hará para lo que le envié. Ahora resulta que de los 2.200 millones de cristianos del planeta, si nosotros nos ponemos a observar en sus vidas, en sus dichos, en sus maneras, en su forma, en su existir diario, quizás el 5% demuestren a Dios. El 5% quizás demuestren esta misma escritura. ¿Me explico? Es un número hipotético, no es un número deducido de nada, porque no podemos saberlo. El único que tiene el arbitrio para saber eso es el mismo Espíritu Santo. Pero sí podemos tomar una consonancia en relación con lo que vemos de la expresión, de la manera del vivir, de la ideología, de la forma en la que se comportan la mayoría de los cristianos. De 2.200 millones de personas, un 5% son 110 millones y tal vez estamos siendo generosos, diciendo que 110 millones de personas manifiestan Dios. Es decir, espero que no estemos siendo generosos y que sean más de 110 millones, pero la realidad es que lo que escuchamos muchísimas veces, la mayoría de las veces, no es Dios, sino la religión. Ya fuere bautista, la doctrina bautista, ya fuere presbiteriano, ya fuere pentecostal, anglicano, luterano, católico, apostólico, romano. Pero la Biblia dice, y siempre ténganlo en cuenta, que nosotros debemos andar en novedad de vida. Y una manera para observar el crecimiento o no de un cristiano es el crecimiento de Dios dentro del cristiano. Que esto sonaría como que Dios tiene que crecer dentro del cristiano. Sí, pero la realidad es que es el cristiano el que tiene que entender el método para dejar crecer a Dios. Dios no va a venir y se va a añadir al cristiano como podemos traer el vino de la Santa Cena o el líquido de la Santa Cena y volcarlo en este cáliz. Así, y Dios se mete dentro del cáliz, así se meten los cristianos. No funciona así. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene adentro como el cáliz, adentro de sí mismo a Dios. Entonces, cuando decimos, desciende Señor, desciende, en realidad es etimológicamente y doctrinalmente errado, porque Dios no va a descender de ningún lado. ¿Qué va a hacer Dios? Lo que Dios va a hacer es salir, multiplicarse, aumentarse desde tu propio espíritu, porque Él está en tu espíritu. ¿Se entiende? Si habéis aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y habéis dicho, Señor Jesús, me acabo de dar cuenta que estoy perdido sin vos, escribe mi nombre en el libro de la vida. Dice mi Señor y Salvador eterno. Si eso ha acontecido y ha acontecido de corazón, entonces la persona ahí recibe un adelanto del Espíritu. No tiene las manifestaciones, pero recibe un adelanto. A veces sucede, de vez en cuando, no es lo normal, que en el mismo momento que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador,
Se ora por esa persona y también recibe la confirmación que son las manifestaciones. Hay gente que hace media hora atrás no sabían si entro a la iglesia, no entro, nunca fui a la iglesia, estos locos, y media hora después aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, y 31 minutos después los tenés hablando en lengua. Eso yo lo he visto, pero no es lo normal. Hay excepciones. Lo normal es que las personas tengan un proceso para asimilar lo que les está aconteciendo, porque acaban de recibir al Creador mismo dentro de ellos y se va a quedar a vivir ahí y se va a quedar fusionado con su espíritu. Lo que aconteció fue lo que la Biblia llama un nuevo nacimiento. Pero si la persona tiene 8 años, 18, 28 o 78, ¿cómo va a nacer de nuevo? Bueno, está naciendo de nuevo al reino de Dios, al reino de Dios. Y Dios, para sellar eso, viene y se mete Él dentro de los cristianos. Vamos a pasar ahora a otro segmento.